bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de relaciones y cuáles de estas relaciones, ¿sí?, son funciones. Bueno, acá tenemos tres, ¿sí?, representaciones en diagrama de Venn, tres relaciones, y me pregunto, la primera, ¿es una función? Entonces, tenemos que revisar el concepto de función. ¿Qué es una función? Es una relación entre dos variables, ¿sí? Y que a cada valor de la primera, ¿sí?, le corresponde un único valor de la segunda. Pero fíjense que dice a todo elemento. Y acá señalé el 4 porque a este elemento no le corresponde ninguna variable del segundo conjunto. Entonces, como no a todo elemento le hace corresponder un elemento del conjunto B, por ejemplo el 4 no tiene ninguna correspondencia, decimos que este caso no es una función. Vayamos al otro ejemplo. ¿Es función? Tampoco es función. ¿Por qué? Porque a este elemento, fíjense, que se le hace corresponder dos valores, ¿sí?, del conjunto B. No le corresponde un único valor. A un elemento le corresponde dos valores. Entonces, por ese motivo, tampoco es función, ¿sí? Pero fíjense que en la tercera opción tenemos esta relación que es función. ¿Por qué? Porque fíjense que a cada elemento del conjunto, ¿sí?, le hace corresponder un único elemento del otro conjunto. Entonces, esta sí es función. Bien, las relaciones, ¿sí?, las funciones se pueden representar mediante diagramas de Venn, como en este caso, tablas, gráficos, ejes cartesianos. Bien, y también se pueden expresar a través de una fórmula. Por ejemplo, si yo quiero asociar este caso, ¿sí?, que está comprobado que es por definición una función, a un caso de la vida cotidiana, por ejemplo, ahora que estamos tanto con el internet, y yo voy a decir, por ejemplo, ¿no?, que se me ocurre este ejemplo, que por cada hora que yo use de internet me cobran 12 pesos. Entonces, voy a decir que la variable X, ¿sí?, es el tiempo en horas, ¿sí? Y la variable Y es el costo en pesos, cuánto yo voy a pagar por la cantidad de horas que uso en internet. Entonces, tenemos dos variables, porque eso es una función, una relación entre dos variables. Variables que toma X y depende del valor que yo le doy a X, es el valor que toma la variable Y. Por eso es que el costo, ¿sí?, lo que yo voy a pagar, depende del tiempo que yo voy a utilizar el internet. Entonces, Y es la variable dependiente, porque depende del tiempo. Y X es la variable independiente, ¿sí? Bien. Entonces, yo voy a poder asociar una fórmula, ¿sí?, que es la siguiente. Si yo quiero saber qué costo, ¿sí?, cuánto dinero voy a pagar por cada hora de internet, si cada hora de internet me sale 12 pesos, ¿sí?, si yo uso una hora me va a dar 12 por 1, 12. Si yo uso 2 horas, 12 por 2, 24, ¿sí? Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que multiplicar a 12, que es el costo, por X, ¿sí?, por la cantidad de horas que yo lo utilice, ¿sí? X es la variable independiente e Y la variable dependiente.
voy a hacer una aclaración, ¿sí? Y es lo mismo que f de x. F de x e y es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque y está en función de x, ¿sí? Bien, entonces, vale decir que esta escritura es la misma que esta, ¿sí? Bien, ahora me pregunto, si yo quiero saber cuánto voy a pagar, ¿sí? Si uso 10 horas, que acá no está, ¿sí? ¿Cuánto voy a pagar si uso 10 horas de internet? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a seguir acá. Reemplazar al valor de x, ¿sí? Al tiempo, por 10. Porque yo quiero saber cuánto me va a costar, ¿sí? El internet si yo uso 10 horas. Entonces voy a reemplazar la variable x por 10. ¿Se dan cuenta? El reemplazo. Y me va a dar el costo. En este caso, ¿sí? O sea que, ¿y cuánto voy a pagar? Voy a pagar 12 por 10 es 120 pesos. ¿Sí? Muy bien. Si yo, digo 5 horas, vamos a escribirlo, ¿sí? Esta relación en esta fórmula, f de 5, porque utilicé 5 horas de conexión, entonces, ¿cuánto voy a pagar? 12 por 5, ¿verdad? Y 12 por 5 es 60, o sea que voy a pagar 60 pesos. Entonces, esta fórmula es la que me permite, ¿sí?, expresar la relación. Esta relación, ¿sí?, la puedo expresar mediante esta fórmula. Y me permite calcular cualquier cantidad de tiempo, ¿sí?, que yo use el internet para saber cuánto voy a pagar, ¿no es cierto? Bien, entonces podemos definir el dominio de una función y la imagen. Entonces, el dominio de la función, ¿sí?, dominio de f, está formado por todos los elementos que puede tomar la variable independiente, ¿sí? Acá serían infinitos valores. Yo puedo decir, me conecto 100 horas de internet, ¿sí? Y la imagen está formado por todos los valores que puede tomar la variable dependiente, que también sería infinito, ¿verdad? Entonces, ahí definimos el dominio y la imagen. Si a mí me dicen, por ejemplo, ¿cuál es la imagen de x igual 10? La imagen es 120, ¿sí? Calcular la imagen cuando x vale 5, 60, ¿sí? Bueno, entonces, en este pequeño video aclaramos la definición de función, ¿sí? Vimos 3 ejemplos en diagramas de Venn y también di un ejemplo donde la función se puede representar a través de una fórmula, ¿sí? Tipo de notación de la fórmula, variable dependiente y variable independiente. La variable independiente siempre es la x, ¿sí? Y bueno, en próximos videos veremos otro tipo de representación, por ejemplo, en ejes cartesianos, como les dije, y me pueden hacer comentarios de lo que ustedes necesitan, ¿sí?, que yo les explique mediante videos, cuál sería, por ejemplo, el próximo tema que quieren que yo desarrolle y les explique. Y también me pueden preguntar en comentarios, hacer alguna pregunta que si entendieron o sus dudas, ¿sí?, si surgió alguna duda sobre esta explicación. Muchas gracias, suscríbanse gratis si les gustó y recibirán más contenido. Muchas gracias.